La Reserva Federal aumentó, como era previsto, en 25 puntos básicos su tasa de interés de referencia. Recuerden que esa es la tasa de interés que influye sobre las demás tasas hipotecarias, la de tarjeta de crédito, así como también de consumo. Cualquier tasa en los Estados Unidos está afectada por la tasa de interés de política monetaria o de referencia que trata de influir el organismo emisor, que es en este caso la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Y la tasa, al aumentar 25 puntos básicos, llegó a un nivel que va de 5 a 5.25%. Es un incremento importante, un incremento significativo, porque en poco tiempo ha pasado de estar prácticamente en cero al rango que va de 5 a 5.25, como usted puede ver ahí en su pantalla. Esto estoy tomando prestado del Wall Street Journal y ahí ustedes ven lo que es la tasa de interés de los fondos federales, que es la tasa de interés de referencia. Fíjense cómo hasta hace unos meses estaba prácticamente en cero, marzo del año 2022, y a partir de ahí comienza a subir de una forma verdaderamente rápida, varios incrementos de 50 puntos básicos y luego ya más moderado ha sido de 25 puntos básicos y se llega a el nivel actual de 5 a 5,25%. ¿Cuál es el objetivo de ese incremento tan rápido de la tasa de interés en los Estados Unidos? Luchar contra la inflación. La inflación en los Estados Unidos, que superó el 9%, ha comenzado a descender y ya está en 5%. No obstante, se puede señalar que todavía está muy por encima de la meta. Recuerden que la meta es 2%, de tal forma que cuando hablamos de que tenemos una tasa de inflación en los Estados Unidos de 5% y la meta es 2%, todavía queda un buen trecho por recorrer. El punto es necesario seguir subiendo la tasa de interés, y eso fue lo que trató de responder el Comité Federal de Mercado Abierto, quien es el que toma la decisión de política monetaria de si sube o no sube la tasa de interés. Y este comité, en su informe, en su comunicado que se dio a conocer esta semana, señala que era necesario subir estos 25 puntos básicos y que a partir de ahí, pues entonces insinúa que se pausaría. Es decir, que a partir de ahí no habría más aumentos de tasa de interés. Esto es algo que es lo que todo el mercado estaba pronosticando, más de un 60% de probabilidad de que sea así, de que en la reunión de junio pues ya no se incremente más la tasa de interés. Sin embargo, en la rueda de prensa que dio el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, y que dio a conocer los resultados, la decisión de este comité, pues ahí comenzó de nuevo a responder preguntas y a insinuar, bueno, pero todavía falta, todavía no puedo decir que se va a pausar. Y entonces el mercado, para no perder la costumbre, entonces retrocedió. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena que ustedes vean esta nota que yo preparé y que coloqué en mi blog sobre la decisión de la Reserva Federal. Y fíjense acá, el índice Dow Jones cayó 270 puntos, equivalente a una variación de menos 0.8%. El S&P 500 descendió 0.7% y el Nasdaq retrocedió 0.5%. ¿Qué significa eso? Que una cosa es lo que dice el comité y cuando uno lee el texto, uno dice, va, pero está insinuando que efectivamente habrá una pausa en la tasa de interés, porque queda claro de que a menos que haya un fuerte incremento de la actividad económica, a menos que haya un fuerte incremento de los salarios, a menos que haya una aceleración de la tasa de inflación, pues a menos que eso ocurra, no va a registrarse un aumento de tasa de interés. Ese es el mensaje del comunicado. Sin embargo, cuando Powell, que lo dice porque lo lee, cuando comienza a explicar, comienza a mandar un mensaje que no está claro. Y al enviar un mensaje que no es claro, un mensaje que no es creíble, pues eso hace que los agentes económicos inmediatamente comiencen a desprenderse de instrumentos, como es en este caso, de acciones. Y esto produce entonces una pérdida de valor accionario para una gran cantidad de personas. Todo aquel que tenga un portafolio y de repente cayó en 0.8, el S&P 500 0.7 y el Nasdaq 0.5,
pues entonces obviamente que están perdiendo riqueza. Riqueza simplemente porque no se está comunicando bien el mensaje de política monetaria. Entonces yo creo que ese es un punto ahí que tomar en cuenta. El mercado quería algo más contundente, más preciso, más claro, de que efectivamente se iba a pausar. Subía 5.25 y a partir se pausaba. Hay que recordar lo siguiente también, con relación al tema de lo que es la tasa de interés real. Mire, la tasa de interés real es la que influye sobre la demanda agregada. Y la tasa de interés real se define como la diferencia o cuando usted le resta, vamos a ponerle, a la tasa de interés nominal, la expectativa de inflación. Si usted tiene que la tasa de interés es 5.25 y usted tiene una expectativa de inflación de 2.6, 2.7 hasta 3, usted dice, bueno, pero ya eso significa que la tasa de interés en términos reales está por encima de 2%. Y 2% es la tasa que se puede considerar como tasa natural de interés, la tasa de interés que ya no presiona excesivamente hacia abajo la actividad económica, pero si sube más de ese nivel, sí presiona hacia abajo. O lo que es lo mismo, es la tasa que sería consistente con la estabilidad de precios. Entonces, ¿qué se puede decir? Si yo tomo el 5.25 y le resto 3, es 2.25, es decir, que ya está por encima la tasa de interés en términos reales de lo que es la tasa natural de interés. Entonces, si está por encima, eso significa que habría una presión hacia la baja de la actividad económica. Y por eso es que los agentes económicos dicen, ya debió haber mandado un mensaje más preciso, porque el comunicado está claro de que habrá una pausa en materia de tasa de interés. Pero Powell, cuando comunica, no comunica del todo preciso y genera ambigüedad. Y esa ambigüedad es lo que produce estos movimientos hacia la baja de los mercados. Entonces yo creo que ese es un punto ahí importante. Powell señaló, bueno, el mercado laboral sigue apretado, sigue caliente y efectivamente, o sea, se tiene una tasa de desocupación de solamente 3.5%. Eso es prácticamente pleno empleo de lo que estamos hablando en los Estados Unidos. Asimismo, hay la relación de puestos vacantes versus personas desempleadas. Es una relación de 1.6 a 1, es decir, que por cada persona desempleada hay 1.6 puestos vacantes donde las personas pudieran conseguir un empleo. Quizás no sea el que usted quiere, pero está ahí disponible el empleo. Y eso lo que le dice a usted es que el mercado laboral en los Estados Unidos está apretado. Claro, lo que sí se observa es cierta desaceleración ya en el ritmo de crecimiento de los salarios, que está todavía creciendo por encima del 2%, que es la meta de inflación o la expectativa de inflación de largo plazo. Y lo que le dice a usted esto es que efectivamente todavía el mercado tiene cierta presión, el mercado laboral tiene cierta presión hacia arriba de la tasa de inflación. Pero, sin embargo, lo que sí se nota también es una desaceleración ya de la actividad económica en términos generales. De hecho, si nos vamos a ver lo que fue el primer trimestre, calculado lo que es el crecimiento intertrimestral, es decir, el primer trimestre contra el último trimestre del año, comparado ese crecimiento y lo anualizamos posteriormente, 2 trimestres totalmente desestacionalizados para que fueran comparables. Si tomo esa variación, tengo como resultado 1.1%. Ustedes pueden encontrar ese cálculo aquí en esta entrada a mi blog, Estados Unidos se desacelera, donde yo señalo que la tasa de crecimiento intertrimestral anualizada de 1.1% se compara muy desfavorablemente con lo que se estaba pronosticando y también con lo que se había registrado en el trimestre anterior. Lo que se había registrado el trimestre anterior fue un crecimiento de 2.6% y el estimado era 2% para el primer trimestre del año y fue 1.1%. Lo que le dice a usted que efectivamente la economía de los Estados Unidos se está desacelerando. De hecho, la Reserva Federal estima que en la segunda parte del año se puede registrar una recesión en los Estados Unidos. Se puede registrar una recesión. Por eso, con más fe, para uno pensar que efectivamente se estaría en una situación donde se llegó ya al nivel máximo, por ahora por lo menos, de tasa de interés. Digo por ahora por lo menos porque puede suceder un escalamiento de la guerra, ahora que esta semana los rusos están acusando a Ucrania de haber atentado contra Putin, lo cual no parece razonable que un dron haya volado desde Ucrania y cruzado Rusia y llegado hasta el Kremlin
sin ser detectado y sin ser abatido. O sea, eso no es lógico, no es lógico que sea eso, pero eso puede generar un escalamiento de la guerra y ese escalamiento pudiera generar disrupción de la cadena de suministro, eso pudiera generar una situación en la cual pudiera aumentar los precios de los combustibles, todo eso pudiera generar una situación en la cual entonces tenga que subir más la tasa de interés. Eso es un punto que hay que tomar muy en cuenta. O sea, que si hay una aceleración de la inflación a nivel global, pues la tasa de interés en los Estados Unidos pudiera seguir subiendo. Pero asumiendo que no ocurre nada de eso, que no hay una disrupción de la cadena de suministro porque haya un empeoramiento de las relaciones chino-estadounidenses, si nada de eso ocurre, entonces uno pudiera pensar que efectivamente la tasa de interés de los Estados Unidos llegó a su tope, 5,25. Porque fíjense que la tasa de inflación sigue bajando. La tasa de inflación al seguir bajando, eso significa que cada vez va a ser más alta. La tasa de interés en términos reales, al ser cada vez más alta la tasa de interés en términos reales, eso significa menor demanda agregada. Esa menor demanda agregada significa menor presión sobre los precios en términos generales, porque hay menor demanda de bienes, menor demanda de empleo, y eso genera una situación en la cual le produce una presión hacia la baja de la tasa de inflación. Entonces, por eso nosotros señalamos que la Reserva Federal ha llegado a su máximo en materia de tasa de interés. Claro que hay que tomar en consideración que ellos quieren hacer todo lo posible por llevar la tasa de inflación, que les señalo, al mes de marzo se situó en 5%, quieren llevarla al 2%, que es la meta, pero los estimados señalan que eso no va a ocurrir este año, sino para el año que viene. El año que viene sí, la tasa de inflación ya se va a colocar cerca de la meta del 2%, y entonces a partir de ahí ya volverá la economía a tener un periodo de estabilidad de precios y volveremos a estar en una situación como la que existía pre-COVID. Mientras tanto, eso significa que la tasa, no es que la van a bajar, la tasa de interés, pero por lo menos no la van a seguir subiendo. Y eso le genera un entorno favorable a la economía dominicana, de lo cual voy a hablar un segmento completo sobre ese tema. Mientras tanto, simplemente decir que la política monetaria de los Estados Unidos esta semana, pues mandó como mensaje el comunicado, no Powell. Powell nuevamente dijo muchas cosas y el mercado no lo interpretó bien nuevamente y ahí está. Cayó el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Pero lo que dice el comunicado es sin lugar a dudas, deja claro eso de que habrá una pausa en materia del ajuste o el alza de la tasa de interés, lo cual es muy positivo para la República Dominicana. Y eso lo voy a explicar en un próximo segmento. Pero en el que viene, lo que vamos a hablar es de la decisión del Banco Central Europeo en materia de tasas de interés. Vámonos a la pausa, retornamos en breve con más Tecnopol.